A orar. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de aprender la Biblia, que es tu palabra. Queremos pedirte que nos des entendimiento. Queremos que tú abras el corazón del que oye la palabra y también controles los labios del quien predica la palabra. Queremos que solamente la palabra de Dios sea manifestado y enseñado y no palabra de hombres. Estés junto con nosotros durante todo este estudio para que en nuestro corazón quede bien marcado y grabado las palabras que hemos oído. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy el primer versículo que vamos a leer es este versículo. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer juntos este versículo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este libro de Oseas está ubicado en el Antiguo Testamento y aquí está explicando, mi pueblo, está diciendo Dios, que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué pueblo aquí se está refiriendo? ¿Se acuerdan el día de ayer lo que nosotros aprendimos? Acerca de un pueblo muy bendecido, grandemente bendecido delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel se llamaba ese pueblo. Pero aquí en el versículo que acabamos de ver nosotros, dice, mi pueblo, este Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Ayer nosotros vimos que después de la independencia de Israel, en el año 1948, a partir de esa fecha, ellos recibieron todas las bendiciones que están escritas en la Biblia, que fueron escritas 3.500 años atrás y a lo largo de nuestra generación. En ese tiempo, todas las bendiciones que estaban ya profetizadas en la Biblia se han cumplido y se han acontecido a lo largo de nuestra generación. Pero como dice la Biblia, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Bien? En el año 1948, ellos declararon la independencia. Pero en el año 1945, entre 45 y 46, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, los soldados de Estados Unidos entraron aquí, a las tierras europeas, ellos encontraron cadáveres, huesos tirados de personas por todos lados de Europa. ¿Quién eran ellos? Ayer aprendimos. Estos huesos son huesos del pueblo de Dios, los huesos de Israel. La Biblia, el versículo que hoy leímos, dice, mi pueblo fue destruido de esta manera. A lo largo de la historia, este pueblo que Dios mismo escogió para testificar a este Dios vivo, fue destruido de esta manera. Hoy queremos aprender sobre esa parte. Porque este pueblo, que hoy en día fue tan grandemente bendecido, fue de esta manera destruido a lo largo de la historia. Durante más de 2.400 años, este pueblo fue destruido. La muerte le seguía de atrás. ¿Saben cuándo vino Jesucristo a este mundo? Jesús vino a este mundo, ¿verdad? 2.000 años atrás. El año 0 marca el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí sabían eso? Por eso, a partir del nacimiento de Jesucristo, la historia se divide en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Jesús vino a este mundo, hizo muchos milagros, ¿verdad? Él cuando vino a este mundo, hizo muchos milagros. Como sanar a los ciegos, les hizo ver, a los cojos les hizo levantar, a los paralíticos también los sanó y los hizo moverse. Y mucha gente en el tiempo de Jesucristo le seguía a este Jesús. Ustedes lo mismo. Si ustedes estuvieran viviendo en ese tiempo, seguramente viendo a Jesús, ¿qué harían ustedes? Haciendo todos esos milagros. Y están en su pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver esos milagros, vamos a ver esos señales. Según la Biblia dice, gran multitud de personas seguían a Jesús. Miles de personas. Y cuando la gente tenía hambre, Jesús le daba de comer. Por eso en el libro de la Biblia aparece que Jesús una vez le dio de comer a más de 5.000 personas. Les hizo de comer a más de 5.000 personas y hasta sobraron, dice, 2 canastas. Y
ellos estaban detrás de Jesús porque había pan para saciarse su estómago. Y ellos veían milagros, veían que Jesús hacía muchas sanidades de enfermedades de diferentes tipos, echaba demonios. Entonces, toda la gente seguía a Jesucristo. Esa historia aparece en el libro de San Juan capítulo 6. Pero Jesús le dijo de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino a vida eterna permanece. Entonces la gente empezó a escuchar la predicación, el discurso de Jesús en ese momento acerca de la vida eterna, acerca de cómo una persona puede entrar en el reino del cielo. Por eso Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece. ¿Qué es la comida que perece? Entra por la boca y sale por el inodoro. Pero Él dijo: trabajad para la comida que a vida eterna permanece. Y empezó a predicarle: ustedes deben comer de mi carne y de mi sangre, beber de mi sangre para que tengan vida. Entonces la gente que escuchaba esa predicación de Jesús no entendía. Y dijo: es dura esta palabra, no entendemos esta palabra. ¿Y saben lo que sucedió? Toda la gente que le seguía a Jesús abandonaron a Jesús. ¿Y saben cuántas personas quedaron? 12 personas. Y después Jesús ya no le dio de comer, ya no le quiso hacer milagros. Entonces, ¿saben qué? Lo que la gente empezó a pensar: este tiene que morir. ¿Por qué? Ya no nos está haciendo pan, ya no hay milagros, ya no hay señales. Y es más, Jesucristo cada vez ahora le regañaba a la gente de religión en aquel tiempo. A los líderes de la religión le regañaba diciendo: ustedes son hipócritas, son hijos de Satanás, le decía. Entonces ellos estaban muy enojados. Entonces tramaron matar a Jesucristo. Por eso en la Biblia dice así, en el libro de Oseas, que vamos a ver otra vez: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué este pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento, dice la Biblia. Porque ellos no tenían conocimiento exacto de por qué venía Jesús a este mundo. Entonces ellos terminaron crucificando a Jesucristo. Aquí Pilato era en aquel tiempo el gobernador en las tierras de Judea. Entonces la gente, el pueblo de Israel trajo a este Jesús y les pidió que lo matara. ¿Por qué? Porque ya no había pan en él, ya no hacía milagros. Y lo único que hablaba era cosas no de este mundo, era cosas de otro mundo, hablaba de él. Cosas del Espíritu, cosas que había que nacer de nuevo. Entonces la gente no entendía. Entonces les pidió, ¿a quién? A este gobernador Pilato, que crucificaran, que mataran a Jesús. Y antes de matarlo, el pueblo dijo de esta manera, vamos a leer juntos. Y respondiendo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta ahí está bien. Entonces el pueblo dijo: su sangre, mátelo a ese Jesús. Su sangre, nosotros vamos a ser responsables. Pero no solamente nosotros, sino también nuestros hijos van a ser responsables de la sangre de ese Jesucristo. Ahí en la Biblia, en el libro de San Mateo, hay un versículo que dice: toda palabra ociosa que hable el hombre, de eso dará cuenta en el día del juicio. ¿Qué significa eso? Toda palabra que sale de la boca de uno tiene que dar cuenta con Dios. Esta gente, el pueblo de Israel, dijeron: sí, mátelo, nosotros vamos a ser responsables de la sangre de ese Jesús que va a derramar. A partir de ese día, ¿qué es lo que sucedió? En la Biblia aparece todas las maldiciones que este pueblo va a tener a lo largo de la historia. Ayer vimos todas las maldiciones que ha recaído sobre este pueblo. Pero también en la Biblia está escrito exactamente con detalles qué clase de maldiciones este pueblo iba a tener. Y a partir de la crucificación de Jesucristo, la historia de este pueblo hasta el año 1948, que este pueblo fue independizado, fue muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. De eso vamos a ver ahorita. Vamos a ver aquí, en el libro de San Lucas, dice así:
Capítulo 23 dice, pero Jesús, vuelto hacia atrás, hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a esta gente, al pueblo de Israel, dijo, no lloréis por mí, porque yo estoy muriendo tal como está escrito en la palabra de Dios. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque es el día de retribución, dice en la Biblia, que todas las maldiciones que están escritas en la Biblia se va a cumplir. Hoy vamos a ver, no todas, vamos a ver algunas de esas, ¿sí? La primera es esta, yo lo resumí aquí. La primera de todas dice en la Biblia, comerás la carne de tus propios hijos. La segunda, te perseguirán hasta que perezcas. Tercero, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Cuarto, te raparán la cabeza y te quitarán todo. Quinto, serás esparcidos y dispersos por todos los pueblos del mundo. Sexto, tu tierra será desierta y asolada. Recuerden estos 6 puntos. Estas maldiciones están muy detalladamente escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Cuando Jesús fue muerto por el pueblo de Israel, vino el general del imperio romano llamado Tito. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén. Este es el monumento que se encuentra en Italia, en donde se conmemora la victoria del ejército romano cuando fue a destruir Jerusalén. Estos son soldados romanos que se están llevando todos los utensilios del templo de Dios que está ubicado en Jerusalén. Y este es el único muro, es una pared que ha dejado como recuerdo. ¿Son altos o son bajos? Muy altos. Esto fue construido miles de años atrás. ¿Por qué dejó este muro? Solamente dejó uno. ¿Por qué? Para este general Tito demostrar al mundo entero el poderío de su ejército. En el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 53, dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Versículo 57 del capítulo 28 de Deuteronomio dice, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De que ellos iban a comer, ¿a quién? A sus propios hijos. Mire, cuando vino el general Tito, ¿saben qué estrategia usó para destruir la ciudad de Jerusalén? De rodear, sitiar toda la ciudad. ¿Por qué? ¿Se puede subir allá arriba? Poder se puede, pero si de arriba le tira aceite caliente o le tira la lanza, va a morir, ¿verdad? Entonces, la estrategia que usó este general es sitiar toda la ciudad entera por más de 6 meses. Entonces, antes en la ciudad ellos almacenaban comida, ¿verdad? Del campo y ganado. Después de 6 meses se le acabó. Para conseguir comida tenían que salir al campo. Pero como estaba rodeada, no podían salir. Entonces estaban muertos de hambre ellos. ¿Y qué llegaron a hacer ellos? Primero empezaron a comer las ratas, todos los bichos que había en la ciudad. Cucarachas, serpientes, todo lo que sea, comían. Y luego se le acabaron. ¿Y qué empezaron a comer luego? A masticar cuero, de sus cinturones, de lo que encontraban ahí adentro. Y se le acabaron eso. Y lo último que ellos comieron fue la carne de sus propios hijos. Esta es historia de Israel. Miren, aquí les voy a mostrar. Es el libro de la historia de Israel. Aparece esta siguiente historia que les voy a mostrar aquí. Dice así. Esto no es Biblia. Esto es historia de Israel. El libro de historia de Israel, escrito por el historiador Josefo. Dice en rojo: transidos de hambre, los proscritos husmeaban. Dice aquí: husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera. Primero dice cinturones, zapatos,
e incluso cuero de sus escudos. Otro devoraba manojo de paja, y luego sucedió el horroroso caso de María Betesuba, dice aquí. Aquí abajo dice, enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo, pobre bebé, ¿qué debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión? Ven, sé mi ayuda, dice aquí. Venganza contra los rebeldes. Y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo, con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. ¿Qué es lo que hizo ella? Se comió su propio hijo. Esto es historia verdadera, pero no solamente ella. Mucha gente terminaron comiendo la carne de sus propios hijos. Este libro de Deuteronomio, ¿cuándo fue escrito? 3.500 años atrás. ¿Se acuerdan de ayer? 3.500 años atrás fue escrito por el profeta Moisés. Miren, cuando ellos comieron la carne de sus hijos, 1.900 años atrás. Esta profecía de la Biblia se ha cumplido, la Biblia. Ellos jamás viendo la Biblia se imaginaron que se iban a comer la carne de sus propios hijos. ¿Qué decía en la Biblia? Ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley, dice, hasta que todo esto acontezca. Y luego dice así, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos. ¿Qué es lo que sucedió después que este pueblo, en el año 70, vino el general Tito, sitió todo? Y una vez que entró después de 6 meses, se encontraron sin niños. ¿Por qué? Se lo habían comido todos. Entonces, decidió matar a toda la gente que estaba allá adentro. Y según la historia, dice que la sangre llegaba hasta los tobillos, porque había matado a más de 1 millón de personas a espada. ¿Y qué es lo que hizo con la poca gente que sobrevivieron? Ellos los llevaron cautivos, lo esparcieron, lo echaron de la tierra. La palabra diáspora es una palabra que significa esparcimiento de los judíos. ¿Qué es esparcimiento? Echarlo de su tierra. Ya ustedes no van a vivir aquí, váyanse de aquí. Y a partir de ese año 70, ellos fueron esparcidos por todas partes del mundo. ¿Viven judíos en Estados Unidos? Sí. Ayer les mostré dónde quedaba Israel, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan dónde estaba en el mapa? Ahí está. Hay aquí en Estados Unidos judíos. Hay judíos en México. Hay en Canadá. Hay en Argentina. Hay en Brasil. Hay allá en Europa. Sí, hay allá en Rusia. Sí, hay allá en Asia. Sí, hay en África. Sí. ¿Cómo es posible que haya judíos por todas partes del mundo? ¿Verdad? Es por este hecho, para que la profecía de la Biblia se cumpla. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70. Ellos empezaron a ser dispersos por todas partes del mundo, pero no para vivir cómodamente. Miren lo que hay en la Biblia. Dice, tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Seguimos leyendo. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán. Ellos no iban a inmigrar, estar dispersos no es inmigrar, Fueron echados, y donde quiera que ellos iban, ¿qué era lo que les seguía? La muerte. Por eso se acuerdan lo que dice aquí, estarás temeroso de noche y de día. ¿Por qué temeroso? Porque siempre la matanza los seguía atrás, donde quiera que ellos iban. Y luego le quitaban a sus hijos para vender como esclavos. Le quitaban a sus hijos para servir a otros, para matarlos. Si ustedes estudian un poco la historia de Israel que aparece en la Biblia, y la historia de Israel que aparece en el libro de la historia de la escuela, ustedes se dan cuenta que exactamente encaja todas las cosas. Nada más
que la Biblia fue escrito mucho antes que todo esto sucediera. ¿Sí se entiende? El libro de la historia se escribe cuando suceden las cosas. Pero la Biblia ya estaba escrito muchos años antes de que estas cosas sucedieran. Mire, alguna de la historia que yo le voy a mostrar aquí. Castigo y la maldición de Israel, dice aquí. En el año 70, 1.100.000 fueron muertos por Roma, por el Imperio Romano, y se declaró la diáspora, echar a todos los judíos de su tierra. Y luego en el año 135 también por el Imperio Romano, 580.000 fueron muertos. Y también otra vez se declaró la diáspora. En el año 1066, aquí dice 4.000 muertos por los árabes en Granada. En el año 1096, matanza de judíos. ¿Cuándo? La guerra de las cruzadas. ¿Y qué es la guerra de las cruzadas? La Iglesia Católica declaró una guerra para matar a los judíos nada más. Porque decían que ellos son hijos del diablo. Ellos mataron a Jesús, hay que matar a ellos. El que mata a un judío no es condenado, dijo. Es más, es recompensado. Por eso mataron a todos los judíos de Europa. Esta es un poco la historia de ellos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, que hace 70 años nada más, apareció un hombre llamado Hitler. ¿Y qué es lo que hizo este Hitler? Lo único que fue, él declaró en una conferencia, hay documentales, en una conferencia que hay que exterminar una raza. Y esa raza se llama semita, los semitas, hebreos, judíos. ¿Por qué? Porque decía que la economía de la Alemania se había derrumbado por los judíos, por culpa de los judíos. ¿Y qué es lo que hizo él a partir de la Segunda Guerra Mundial, que empezó aproximadamente en los años 37 y 38? Toda esta familia son fotos reales de familia judía. Miren cómo vivían, muy felices, niños, mamás, papás. Pero un día que empezó la guerra, empezaron a atrapar a todos los judíos, sea niño, mujer, anciano, no importaba. Por lo general en las guerras, a los niños, a las embarazadas las dejan, y a los ancianos, pero no, aquí no había excepción. Todos, si eran judíos, eran capturados. Todos los judíos que vivían en Europa. ¿Y a dónde los llevaban? En vagones de trenes los llevaban hasta un lugar que se llamaba campos de concentración. Todavía hoy, allá en Europa, en Polonia, está presente este museo. Hoy es un museo del Holocausto. Pero antes, en la Segunda Guerra Mundial, era campo de concentración. ¿Qué significa eso? Aquí mataban a todos los judíos que eran traídos en vagones de trenes, como ganados. Aquí. Vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Isaías, que fue escrito hace 2600 años atrás. También profetiza acerca de la maldición, de qué forma iban a morir esta gente, los judíos. Aquí dice, en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. ¿Qué es hediondez? Olor asqueroso, por no poder bañarse. Y cuerda en lugar de cinturón. Y cabeza rapada en lugar del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Quiero que recuerden las palabras que está coloreada, porque tal como estaba escrito en la Biblia, se ha cumplido durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, cabeza rapada, y luego dice, hediondez. No dejaban bañarse a ellos. ¿Tienen pelo o no tienen pelo? Son mujeres. Son hombres. ¿Tienen o no tienen? En una guerra, no mata rapándole la cabeza. ¿Verdad? Le quitaron todo. Ropa de gala, ¿ven ropa de gala? No. Estas son fotos de la Segunda Guerra Mundial. En un día le daban un bolillo y los ponían a trabajar, a los fuertes. ¿Saben cuánto pesaba un hombre en promedio? 38 kilos. Mire, ¿saben qué es esto? Cabellos de los judíos. ¿Y qué hicieron con eso? Dice, los pelos de las mujeres judías fueron utilizadas como impermeabilizantes para los submarinos. Y también en este periódico
en coreano dice aquí, 7 toneladas de pelo de los judíos usado para hacer cobijas de pelo 100% natural humano. Miren lo que dice. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado y luego le va a quitar las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. ¿Qué es eso? Adornos del cuerpo. ¿Qué son estos? Calzados. Luego dice también, le van a quitar anillos y ropa de gala. ¿Qué son estos? Anillos, joyas. ¿Qué son estos? Lentes. En la Biblia también dice que le quitarán los lentes, calzados y ropas. ¿Se ha cumplido lo que dice la Biblia? No se ha cumplido. En ninguna guerra le rapan la cabeza, le quitan todo, lo desnudan, le ponen otra ropa. Dice, vamos a leer juntos. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Todo le quitaron a ellos antes de matarlo. Hasta los niños más chiquitos. Los metían en los campos de concentración y los mataban a ellos. Todas estas fotos son fotos reales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí otra vez dice en el libro de Isaías, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, judíos, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Por qué descubrirá sus vergüenzas? Porque ellos, antes de matarlo, ¿saben qué es lo que le hacía? Lo desnudaban. En ninguna guerra dice, desnúdense primero para matarlos. No. ¿Quién fue el autor de esta destrucción? ¿Qué dice? El Señor dice. Sí, Dios ha traído esta maldición a este pueblo. Dios fue quien le rapó la cabeza, quien le descubrió sus vergüenzas. ¿Qué decía en el libro de Oseas? Este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La forma de matarlos a ellos era varios, quemándolos. Quemaban para matarlos. ¿Y saben qué es lo que le hacían? Experimentos de medicinales. Por eso la medicina alemana es la más avanzada del mundo, porque ellos hicieron pruebas con gente viva. ¿Sí sabían eso ustedes? La medicina alemana es número 1. Porque ellos hicieron pruebas en lugar de con ratas y conejos, hicieron pruebas con personas vivas. Le abrían el corazón para ver cómo reaccionaba cada órgano del cuerpo. Y le ponían veneno en los pechos de las mujeres para ver cómo reaccionaba. Y le cortaban así las piernas. ¿Para qué? Y luego los cosían para ver cuánto duraba en sanarse. Y hasta le abrían el cráneo y pinchaban el cerebro estando vivo. ¿Cómo reaccionaba? Son fotos, hay documentales, pero no vamos a ver porque son fuertes. Y hasta ellos, ¿qué era lo que hacían? Jabón con la grasa humana. Jabón con la grasa humana para venderlos. Y luego lo metían a estos cuartos de gas. Le decían, ahorita van a bañarse. Y ellos estaban muy contentos porque olían bien feo de no haber bañado por años. Y entraban aquí y en lugar de salir agua, salía gas. Y eran muertos de esta manera. Este es la historia de Israel antes de que ellos fuera independizado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a pensar un poquito. Miren, vamos a leer este libro de la Biblia juntos. En el mismo libro de Oseas dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, dice aquí. Dice Dios, quiero conocimiento de Dios más que ¿qué? Holocaustos. Está diciendo al pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel exactamente? ¿Quién eran ellos? Les voy a explicar brevemente. Al pueblo de Israel le fue dado
la palabra de Dios, primeramente. No a los gentiles, Al pueblo de Dios fue dado la palabra de Dios. Todos los que han registrado la Biblia, que fueron aproximadamente 40 personas, todos eran de nacionalidad judía. Y ellos tenían el culto a Dios, tenían el templo. Y a ellos, por medio del pueblo de ellos, nació Jesús. Ellos tenían la ley de Dios, tenían todo. Pero la Biblia dice que no quiero holocaustos, no quiero sacrificios. ¿Qué son sacrificios? A orar, traer cosas, ofrendas, a matar animales para sacrificar y dárselo a Dios. Quiero conocimiento de Dios, dice. ¿Se acuerdan del libro de San Juan, capítulo 17, que decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer, conocimiento. También hay otro versículo en el libro de San Juan, capítulo 5, que dice, escudriñad las escrituras de la Biblia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Ellos sabían muy bien la Biblia. Pero ¿cómo es que ellos terminaron matando a Jesús? Que también estaba profetizado la venida de Jesús desde 600 años atrás de su nacimiento. Y esta gente era gente que se memorizaba la Biblia desde chiquito, hacían memorizar desde que nacían, desde que empezaban a hablar. Ellos eran educados por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer aquí. En el libro de Jeremías 29 dice así: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Antes de que Jesús viniera en realidad, ¿saben qué? Dios les envió profetas antes de venir a Jesucristo, desde cientos de años atrás, de que venga Jesucristo, desde Moisés hasta el último profeta que se llamaba Malaquías. Ustedes conocen la Biblia, conocen todos los nombres de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Oseas, Isaías. ¿Quién eran ellos? Profetas. Nombre de personas eran ellos. Nombre de profetas que Dios había enviado al pueblo de Israel para enseñar, para llevar su palabra, la palabra de Dios. Por eso aquí dice: no oyeron mis palabras que les envié por mis siervos los profetas. ¿Qué hacía cuando venía un profeta al pueblo de Israel? Lo mataban, los corría, le tiraban piedras. Y una tras otra, otro profeta. Y a todos los mataban. Entonces Dios se cansó de enviar profeta y decidió enviar por último a Jesús. Pero cuando vino este Jesús, ¿qué hizo? La gente lo mató. ¿Hay algo más que pueda hacer Dios? ¿A quién más va a enviar? A nadie. Por eso, Dios pacientemente esperó para que su pueblo volviera a Él, volviera a la palabra de Dios. Pero este pueblo lo rechazó. Por eso, durante más de 2400 años, todas las maldiciones que está escrita en la palabra de la Biblia fue sobre este pueblo. Y se ha cumplido hasta el año que nosotros vimos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Jesús, en el libro de San Juan capítulo 3, se acercó a la noche una persona que se llamaba Nicodemo. Él era el principal de los judíos y era fariseo, dice la Biblia. Y él vino a la noche, a escondidas, a preguntarle algo a Jesús. Pero antes de que este hombre preguntara a Jesús, Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de que él preguntara, Jesús le dijo de esta manera. Vamos a leer juntos. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era él? Era una persona que enseñaba la palabra. Era principal, dice, entre los judíos. Era fariseo. ¿Ustedes conocen al apóstol Pablo? Él era un fariseo también. Pero él no sabía, siendo un fariseo, siendo uno que enseñaba la palabra de Dios, no sabía cómo podía él entrar al reino de Dios. No sabía. Y le enseñaba a la gente. Y cuando vino Jesucristo en realidad, y Jesús le estaba predicando a la gente, ellos no entendieron. No entendieron. Y por eso Nicodemo le contesta así. Vamos a leer juntos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. ¿Entendió o no entendió? No entendió. Es imposible entrar por segunda vez al vientre de su mamá y nacer otra vez. Se revienta el vientre de su mamá, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió diciendo así, leemos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ayer yo le expliqué acerca de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, ¿verdad? Todas tenían lámpara, todas tenían espíritu. Pero las 5 insensatas lo que no tenían era aceite. No habían nacido de nuevo así de esta manera. Y estaban muertos, como Nicodemo, esperando la segunda venida de Jesús. Pero en el tiempo de Jesús, Nicodemo también estaba muerto. Delante de los ojos de Dios, su espíritu tenía que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No hay otro remedio. Entonces Nicodemo no entendió. Entonces Jesús le dice así de esta manera. Dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice: de agua y del Espíritu. ¿Qué es agua? Es la palabra de Dios. El agua no es el bautismo, es la palabra de Dios. Por eso en el libro de Pedro capítulo 1 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí dice: de agua y del Espíritu. Si usted ve aquí, el Espíritu está en mayúscula. Por eso en el siguiente versículo dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mire, este muchacho tiene espíritu, ¿verdad? Pero la carne nació, ¿verdad? Ese espíritu delante de Dios, si este es Nicodemo, estaba muerto. Ese espíritu tenía que volver a nacer. Eso es lo que quiso explicarle Jesús a Nicodemo. ¿De qué forma podía nacer de nuevo? Por eso le dijo: de agua y del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero vean aquí, este versículo aquí dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El primer Espíritu está escrito en mayúscula, es el Espíritu de Dios. Y el segundo Espíritu es el Espíritu del hombre. Por eso dice: lo que es nacido del Espíritu de Dios. Por medio de la palabra y del Espíritu de Dios, uno puede volver a nacer. Por eso en el libro de Juan capítulo 1 dice: no es engendrado de sangre, ni es voluntad de varón, ni es voluntad de carne, sino es voluntad de Dios. Por eso uno es nacido de Dios, del Espíritu de Dios. Por medio de la palabra que uno escucha, el espíritu que está muerto, cortado delante de Dios, puede volver a nacer. Y Nicodemo no había entendido eso. Y Jesús, cuando vino a este mundo, eso predicaba a la gente. Y como para la gente era difícil de entender, ¿cómo terminó? Matándolo, crucificándolo en la cruz. Entonces, ¿por qué este pueblo ha sido de esta manera destruida? Muy importante,
por el pecado de haber ellos no entendido la palabra, por no haber tenido conocimiento correcto de la palabra de Dios, este pueblo fue juzgado delante de Dios. Si ustedes vieron, Dios trajo juicio por el pecado que ellos cometieron. ¿Qué dijo ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, durante más de 2400 años, este pueblo trajo Dios el juicio sobre este pueblo. ¿Por qué la Biblia habla de juicio? En el libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a ver juntos este versículo. Leemos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio que Dios trajo a este pueblo de Israel es un ejemplo, es una muestra. ¿Para quiénes? Para todo lo demás gente que vive aquí en el mundo. Si este pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido, por haber mal entendido la palabra de Dios, ha traído este juicio, aquí en el libro de Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, juicio. Este juicio que cayó sobre el pueblo de Israel es como una sombra. ¿De qué juicio? Es una figura de este juicio verdadero. ¿Qué es este juicio? El juicio que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis, del gran trono blanco, en donde todos serán juzgados, todos. Está establecido que mueran una sola vez. Hasta ahí es verdad, ¿verdad? Es verdad. Pero dice, después de la muerte, el juicio. ¿Será verdad o no será verdad eso? Es verdad. ¿Por qué? Hemos visto el caso de Israel, que Dios trajo juicio, pero no solamente el pueblo de Israel fue juzgado. Hay más ejemplos en la Biblia acerca de juicios. ¿Saben desde cuándo? Desde el huerto del Edén. Hoy en día, ¿ustedes pueden encontrar el huerto del Edén? No. Pero ¿saben que el huerto del Edén fue un lugar que ha existido de verdad? Miren, en el libro de Génesis, capítulo 2, dice así: Dios creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de que Adán y Eva se comieran, ¿qué cosa? No es manzana, la Biblia no dice que es manzana, dice el fruto, ¿sí?, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de que ellos comieran ese fruto, ellos estaban, su lámpara, su espíritu estaba vivo. Pero Dios le dijo, el día de que él comieres, ciertamente morirás, le había dicho Dios. Entonces, cuando ellos comieron ese fruto, ¿qué es lo que sucedió? Su espíritu murió. Entonces, este fue el primer pecado registrado en la historia de la humanidad, en el huerto del Edén. Dios puso a este Adán y a esta Eva en el huerto del Edén. Pero como ellos pecaron en el huerto del Edén, Dios los echó del huerto del Edén. ¿Y saben qué es lo que sucedió luego? Dios trajo juicio sobre el huerto del Edén. Después que ellos comieron, sucedió esto. Su espíritu murió. Ustedes pueden ver aquí la diferencia. Estaban vivos, ¿verdad? Pero cuando Adán primero comió Eva y luego se lo dio a su marido, ¿qué es lo que pasó? El espíritu murió delante de los ojos de Dios. Ellos siguieron viviendo, tuvieron hijos, muchos hijos. Pero la Biblia decía que el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que murió delante de Dios? El espíritu. El espíritu que estaba vivo, cuando comieron, fueron muertos. Por eso en el libro de Romanos dice, así es que entró el pecado en el mundo y la muerte, hasta a todos los que no pecaron. Entonces, ellos fueron echados del huerto del Edén. Y luego dice así,
después que ellos fueron echados, en el libro de Ezequiel capítulo 31, explica exactamente qué es lo que sucedió con el huerto del Edén. Leemos: pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, dice. ¿Qué pasó con el huerto del Edén? Los árboles del Edén, ¿qué pasó? Fueron derribados en lo profundo de la tierra. No los quemó Dios, sino que fue derribado. ¿Qué es derribado? Sepultado en lo profundo de la tierra. También explica en este versículo diciendo: todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Entonces todo lo que había en el huerto del Edén, ¿qué es lo que sucedió? Se fue abajo de la tierra, Fue derribado hasta lo profundo de la tierra. Recuerden eso, ese detalle es muy, muy importante. Entonces, hoy en día, uno, aunque quisiera buscar el huerto del Edén, no está. Pero ¿qué es lo que puede encontrar acerca de este juicio que Dios trajo, derribando en lo profundo de la tierra el huerto del Edén? ¿Qué es lo que puede encontrar? Rastros, huellas, evidencias del huerto del Edén. Este es un profesor de la Universidad del estado de Missouri. Este estuvo casi toda su vida investigando acerca del huerto del Edén. Entonces, en la Biblia aparece la dirección del huerto del Edén, en el capítulo 2 de Génesis. Mire, aquí se lo voy a leer, dice. Capítulo 2, versículos 10 al 14, aparece la dirección exacta del huerto del Edén. Dice: y salía de Edén un río para regar en el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Paso. El nombre del segundo río es Gión. Luego dice: el nombre del tercer río es Hiddekel en pronunciación hebrea y Tigris en pronunciación griega. Y el cuarto río es, ¿qué dice? El Éufrates. Entonces, resumiendo, el primero Pisón, segundo Gión, tercero Hiddekel, Tigris en griego, y el cuarto Éufrates. Esta es la dirección del huerto del Edén. Entonces, este profesor empezó a buscar estos ríos, ¿en dónde? En el mapa. Entonces, se maravilló porque encontró 2 de esos 4 ríos. El tercero, que es el Tigris, y el cuarto, que es el Éufrates, él lo encontró. Entonces, él dijo: ahí, en alguna región de ahí, tiene que haber estado el huerto del Edén. Entonces, él buscó, y con la tecnología moderna de hoy, se puede hasta alcanzar a sacar fotos, si ustedes sabían, desde el satélite espacial hasta lo más profundo de la Tierra. ¿Y qué encontraron? Ríos muy grandes de la antigüedad que está debajo de la tierra. Entonces, según este profesor, Juris se llama, el huerto del Edén está ubicado aquí. Este es el río Tigris y el Éufrates. Este es el Golfo Pérsico que ustedes ven a la derecha. Y lo que está en rojo es el río que no está más, pero está debajo de la tierra. Ese es el Golfo Pérsico. Esa es la región en donde estuvo presente el huerto del Edén. El huerto del Edén no es el huertito de atrás de la casa, no. Es una región gigantesca porque corría ¿cuántos ríos? 4 ríos. Estas son fotos de ahora, lo pueden buscar en la internet, del río Tigris en Irak. Y este es el río Éufrates en Irak. Hoy, cuando ustedes visitan a esta región del huerto del Edén, ¿qué es lo que encuentran? Yacimiento de petróleo y arena, lo único que hay. Yacimiento de petróleo. ¿Saben qué es un yacimiento de petróleo? ¿Ven estas torres aquí abajo? Esas son torres que perforadoras de petróleo. ¿Qué es petróleo? Del petróleo se saca la gasolina que ustedes le echan, el combustible a los carros. Si ustedes ven aquí, miren, allá ven la foto en el mapa, las torres que están en negro, que se parece a la foto. ¿En dónde están concentrados? ¿En la tierra o allá donde estaba el huerto del Edén? Donde estaba el huerto del Edén. Allá está concentrado, ¿saben qué cosa? Todo el petróleo del mundo.
todo el petróleo del mundo. Río Tigris, Éufrates, ahí está Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ese es el Golfo Pérsico. Ahí está toda la acumulación del petróleo que se puede encontrar en la tierra. Mire, según los científicos, dice, el petróleo crudo encontrado en depósito de petróleo se forma en la litosfera a partir de los restos, ¿qué dice? De organismos del pasado, fósiles, depositados en grandes cantidades. Mire, el petróleo es producto ¿de qué? ¿Plástico? ¿De metal? No. ¿Qué dice? Organismos, resto de organismos del pasado, fósiles. ¿Qué son organismos? Seres vivos, como animales, como vegetales. ¿Sí se entiende? En grandes cantidades. Y luego dice, cuando se entierran con el sedimento acumulado y llegan a una temperatura adecuada, a algo por encima de 50 a 70 grados centígrados, comienzan a cocinarse, llegando a formar nuestros depósitos de gas y petróleo. Aquí dice, mire, entendemos que fue derribado en lo profundo de la tierra, ¿verdad? Pero aquí dice, hay que estar cocinándolo a 50 a 70 grados centígrados. ¿Cómo se va a cocinar si está abajo de la tierra? Por eso hay que leer bien atentamente la Biblia. En el libro de Job hay un versículo que dice así, leemos, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Dios cuando creó la tierra, ¿qué es lo que preparó? Un horno natural. ¿En dónde? Debajo de la tierra. ¿Sí entienden el versículo lo que dice aquí? De la tierra nace el cultivo que comemos nosotros, los elotes, el maíz. Pero debajo de la tierra, ¿qué está? Fuego. Es un horno natural. Miren. Apenas aquí abajo dice, en el año 1936, una sismológica descubrió que debajo de la tierra hace más de 6.000 grados centígrados. ¿Cuándo descubrió esto? En el año 1936 y fue confirmado en el año 1970. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió exactamente aquí? Esto es lo que sucedió. ¿Ven? La grandeza de la vegetación y de los animales del huerto del Edén fueron consolados en lo profundo de la tierra. Y con el fuego empezó a cocinarse a lo largo de los años. ¿Y qué es lo que se produjo? Petróleo. Y de ahí hoy sacan el petróleo, que es este color, en realidad, negro es. De ahí lo llevan al laboratorio y ¿qué es lo que hacen? Sacan gasolina. Y con el resto, asfalto. Por eso pavimentan con asfalto. Y con lo bueno, hacen tintes para el cabello de las mujeres. Y con el resto, otros químicos que nosotros utilizamos diariamente. ¿Qué es lo que estamos utilizando nosotros en realidad? Estamos echando en nuestros carros cada día, ¿qué cosa? Animales muertos y vegetales. En el huerto del Edén había estos grandes árboles, todavía hoy existen. En Parque Sequoia, si ustedes van, hay árboles gigantes, ¿verdad? En el huerto del Edén, dice, hay mucho más grandes. Y todos estos árboles del Edén fueron derribados hasta lo profundo de la tierra. Pero pensemos, ¿por qué el huerto del Edén fue derribado hasta lo profundo de la tierra? El pecado del hombre. ¿Saben qué fue el pecado del hombre? Por no haber atendido a la palabra de Dios. Dios le dijo, puedes comer todo lo que quieras, todo es tuyo, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras aquí. Menos no comas este que está aquí. Este fruto, este árbol no lo comas. Pero ¿qué hizo el hombre teniendo la libertad de decidir? Justo terminó comiendo eso. ¿Y qué es lo que hizo él? Dejó a Dios. Dejó el pensamiento de Dios. Y prefirió seguir sus propios juicios y pensamientos. Por eso ese fue el primer pecado del hombre. El pecado del hombre, la gente piensa, pecar, hay que matar a alguien. Piensan así. Pero el pecado que trajo este juicio aquí en el huerto del Edén, ¿cuál fue ese pecado? De no haber
atendido a la palabra de Dios. Prefirió seguir sus propios juicios y pensamientos que el pensamiento ¿de quién? De Dios. Después hay otro juicio que aparece en el libro de Génesis en la Biblia. Después que ellos fueron echados del huerto del Edén, tuvieron hijos y hijos, otra vez se fueron poblando el mundo entero. Y llegó un tiempo en donde vivía una persona llamada Noé. ¿Sí conoce a Noé? En el tiempo de Noé, Dios trajo juicio otra vez, pero esta vez no una región, como el huerto del Edén, no. Toda la tierra entera fue juzgado con el diluvio de agua. Génesis capítulo 6, vamos a leer aquí juntos, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si ustedes leen atentamente este versículo, se darán cuenta de dónde viene el pecado del hombre delante de Dios. ¿De dónde viene el pecado? ¿Con las acciones? No. ¿Qué dice aquí? ¿Qué era la maldad de los hombres? Dice que todo designio, todo lo que estaba dirigido, ¿qué cosa? El pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Por eso, la gente, en realidad, cuando vino el diluvio, no entendían por qué ellos estaban muriendo. No entendieron ellos. ¿Por qué? El pecado de ellos, ¿en dónde empezó? En el corazón. Todo lo que ellos pensaban era pecado delante de los ojos de Dios. En la Biblia, en Jeremías capítulo 17, hay un versículo que dice así: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas que Dios ha creado. Y luego dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él es el único que sabe el corazón del hombre. Por eso cuando Dios vio el corazón de esta gente en el tiempo de Noé, todo lo que tenía en su corazón, ¿qué era? Perversidades, maldades y engaños. Y Jesús, Él explicó exactamente qué era lo que ellos tenían en su corazón todos los días. ¿Y qué era la maldad? Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 24, vamos a leer juntos este versículo. Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, el diluvio de Noé fue un hecho que ocurrió 2000 años antes que Jesús viniera a este mundo. Jesús, estando en este mundo, ¿qué hizo? Tomó referencia de lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Dijo: en el tiempo de Noé, la gente que estaba haciendo, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y así dice, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Así explicó Jesús lo que era el pecado del hombre en el tiempo ¿de dónde? En el tiempo de Noé. ¿Ustedes pueden ver aquí algún pecado? ¿Pueden ver algún pecado? Difícil de encontrar. Dice: mataron, violaron, robaron, golpearon. ¿No? No. ¿Por qué dice así? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. La Biblia dice así. En el libro de Génesis capítulo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice. Aquí explica que estaba corrompida. ¿Qué es corromperse? Dios creó al hombre, si recuerdan, a la imagen de Dios. Y en la Biblia dice: Dios es espíritu, y el que adora a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Ellos tenían interés ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero no tenían las cosas de qué, interés en qué, en el espíritu. La Biblia dice: los que adoran a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Pero ellos, comer, beber, casarse y darse en casamiento, ¿es vida de la carne o del espíritu? De la carne.
Todo lo que hacía ellos era pura carne. Eso significa corromperse. La vida delante de Dios se ha corrompido. Por eso dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Hay alguna abeja? ¿Han visto ustedes alguna abeja que recolecta la miel? Dice, ya me cansé de recolectar miel. Ahorita me voy a dedicar a otra cosa. Y se va a trabajar como las moscas a chupar sangre. ¿Ha visto alguna abeja así? Eso es corromperse. ¿Sí se entiende? Eso es corromperse. ¿Qué es corromperse? Ir contra la naturaleza. Ir contra la creación de Dios. Dios ha creado al hombre para un cierto propósito muy importante. ¿Qué es eso? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué es el propósito de la creación del hombre? Vida eterna. Que su espíritu vuelva a nacer y que pueda entrar en el reino de Dios. Pero esta gente estaba dedicándose ¿a qué? Dice aquí, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vivía para solamente las cosas de la carne. ¿Un perro come? Sí. ¿Un perro bebe? Sí. ¿Un perro se casa, tiene su pareja y tiene hijos? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre, un ser humano que ha sido creado por Dios y un perro? Nada. ¿Sí se entiende? Eso es corromperse. Por eso en el libro de Salmos dice así: el que está en honra y no entiende son como las bestias, como animales que perecen. ¿Qué es lo que no entiende? Su posición delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer Dios? ¿Sí entendieron entonces por qué Dios decidió destruir a esta gente y traer juicio con el diluvio de agua? Porque se había corrompido totalmente el camino. Dios ha creado al hombre para que tenga vida eterna, pero ellos no tenían interés en eso. Lo único que tenían interés era seguir su propia vida, vivir según la carne, vivir las cosas de la carne, comer bien, beber bien, casarse bien, ser rico. Por eso en la Biblia dice así, vamos a leer aquí juntos. Leemos: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Entonces Dios decide destruir la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Dice así: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué dice que Dios va a traer? Diluvio de aguas. Recuerden, diluvio de aguas. Durante 40 días y 40 noches va a llover. Pero en el libro de Génesis capítulo 2 dice, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, ellos nunca habían visto en su vida llover del cielo. Nunca. Porque salía, dice, subía de la tierra un vapor para regar toda la faz de la tierra. Entonces, le ordena a Noé de esta manera. Le dice a Noé: Noé, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y fuera. ¿Qué es lo que le ordena a Noé? Construir un arca. Y Dios le da el plano del arca. ¿Qué es brea? Brea es esto. ¿Qué es esto? Petróleo. Esto es brea, es impermeabilizante. De eso sirve. Entonces, y luego le dice, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Le harás piso, abajo, segundo y tercero. Dios le da el plano a Noé. Hoy en día, la medida del arca que Dios le ordenó a Noé, 138 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Es más largo que una cancha de fútbol. Entonces los hijos de Noé y Noé empezaron a construir el arca, todos ellos. Y cuando terminó de construir el arca, Dios envió a una pareja de animales para que entrara a todos. La gente, viendo a Noé que construía el arca, ¿qué le hubiesen dicho? Noé, ¿qué está haciendo? ¿Anda borracho? ¿Por qué? Estaba todo el día trabajando construyendo un gigante. Y Noé decía, Dios va a juzgar con el diluvio de agua. Y la gente decía, ¿pero cómo? Si nunca cayó agua del cielo. Tú dices que va a caer agua del cielo. Y lo trataban a Noé como ¿qué? Como un loco. Como un loco. Y luego Dios envió a una pareja de animales. Solitos entraban los animales. Una pareja. Y la gente miraba.
¿Era milagro o no era milagro eso? Era milagro, veían el milagro. Y la gente le hizo caso. De acuerdo a la Biblia, no. ¿Por qué? Solamente 8 fueron los que entraron al arca, dice. Y cuando se terminó de construir el arca, la Biblia dice, leemos, y Jehová le cerró la puerta. Hasta ahí está bien. ¿Quién cerró la puerta? Jehová cerró la puerta. Entonces, versículo 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Empezaron a llover. Y la gente, cuando vio lluvia caer del cielo, ¿qué es lo primero que hicieron? Fueron corriendo y le golpearon la puerta. Noé, ábrenos, ábrenos. Y Noé, ¿qué habrá contestado? Quiero abrirte aquí de adentro, pero no puedo. ¿Quién nos cerró? Jehová Dios. Esta historia es muy parecida a la que aprendimos ayer, ¿no? Había 10 vírgenes. Las 5 entraron y se cerró la puerta. Y las 5 se quedaron afuera. Y cuando entraron, cuando quisieron golpear la puerta para entrar, ¿qué pasó? El esposo le dijo, no los conozco. Apartaos de mí, no los conozco. Exactamente pasó en el tiempo de Noé. Ya no había oportunidad de entrar al arca. ¿De qué forma ellos podían vivir? La única manera que era de poder vivir, entrando al arca, ¿verdad? Tenían que ellos hacer algo para entrar. Ofrendarle a Dios, hacerle sacrificio a Dios, ir a alabar a Dios todo el tiempo para ser salvo. Lo único que era, ¿qué era? Atender a la palabra de Dios por la boca de Noé, ¿verdad? Atender y entrar, hacerle caso. Ah, sí, Noé, sí, vamos a entrar entonces. Yo te creo lo que dice, vamos a entrar al arca. Yo quiero ser salvo con toda mi familia. ¿Pero cuánto entró? Nadie le hizo caso. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le hizo caso? Eso es muy importante. Porque ellos jamás vieron lluvia del cielo. ¿Sí se entiende? Jamás vieron eso. Pero Noé les advirtió. Dios les advirtió a ellos por medio de la boca de Noé. Hoy también exactamente igual. Dios dice que después de la muerte hay juicio. Dios nos advierte a nosotros para que nos preparemos. Pero la gente, como no puede ver más allá de la muerte, ¿qué hace? No le hace caso. La Biblia está llena de palabras de advertencia acerca del juicio. Acabamos de ver el juicio que vino sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Acabamos de ver el juicio que vino sobre la gente en el tiempo de Noé. Y todos ellos fueron muertos, todos. Miren lo que dice aquí, capítulo 7, dice así. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Murieron todos, menos Noé y su familia, que eran 8 en total, la familia de Noé. Todo lo demás no le hicieron caso a la palabra de Dios. Ninguno. Acerca del juicio del diluvio de agua. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es también figura del juicio que va a venir después de la muerte. Mire, este acontecimiento de Noé fue un acontecimiento verdadero. Si en el pasado hubo este juicio total, destruyendo a toda la humanidad, si esto fue verdadero, el juicio que nos espera en el futuro después de la muerte va a ser verdadero. Hay una cosa que Dios no puede hacer, que es mentir. Miren, vamos a ver si este acontecimiento fue verdadero. Dice aquí, las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿En dónde reposó el arca? Dice, los montes de Ararat. ¿Por qué habrá puesto el nombre de estos montes? Para que el hombre busque si este juicio fue verdadero o fue falso. ¿Dónde están los montes de Ararat? Este mapa de la internet. Armenia y Turquía. ¿Ven esos dos países? Sí, está en el borde. Monte de Ararat, 5.137 metros de altura. Son fotos de Monte de Ararat.
Mire, periódico de hace décadas atrás dice, gobierno confirma, esto es Arca de Noé. Miren, fotos que han sacado. Estos son periódicos de ahora, del 2010, si no me equivoco. Dice, localizan resto del Arca de Noé. ¿En dónde? En Turquía. Científicos aseguran haber localizado el Arca de Noé. ¿En dónde? En Turquía. Se publicó en todos los periódicos del mundo. Aquí también. Esas son evidencias que ellos encontraron en el Arca de Noé. Y se han editado libros y libros y libros. ¿Acerca de qué? Del descubrimiento del Arca de Noé. Porque la Biblia dice, reposó el arca ¿en dónde? En los montes de Arad. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Creyente y no creyente. Pues vamos a buscar. ¿Para qué? Para verificar la Biblia o para comprobar que la Biblia es mentira. ¿Y qué es lo que sucedió? Hay muchas evidencias. Este hombre es un francés. Fue y cortó un pedazo de la madera. ¿Qué decía en la Biblia? Madera de gofer y la calafetearás con brea. ¿Verdad? Sí. Resulta que esta madera es madera de gofer. No crece allá en las montañas de Ararat. No crecen estos árboles. Y está trabajado por la mano del hombre. Y está pintado de brea. Esa es una de las evidencias. La otra evidencia, ¿saben cuál es? Si el mundo entero fue cubierto de agua, tiene que haber más evidencias. ¿Qué es esto? Evidencia del diluvio, las salinas en medio de la tierra. Esto en Bolivia, a más de 3.000 metros de altura. ¿Saben qué hay? Desierto de sal. A más de 3.000 metros de altura. Ustedes conocen el Salt Lake City en Utah. ¿Qué significa Salt Lake? Lago salado, lago de sal. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque allá fue cubierto también. Este diluvio fue un diluvio total de la tierra. Y todos estos son huellas que ha dejado el agua. El movimiento del agua ha dejado todas estas grandes huellas. ¿Y saben lo que encuentran arriba allá en las montañas? Resto de fósiles del mar. ¿En dónde? A 5.000 metros, a 8.000 metros de altura. Y encuentran, estos son elefantes, se llaman mamuts. Elefantes. ¿Saben en dónde lo encuentran? En Siberia. ¿Saben qué es Siberia? Allá ahorita hace 30 hasta 50 grados bajo cero. Y encuentran elefantes. ¿Dónde viven los elefantes? ¿En qué clima? Tropical, como en Ecuador. ¿En dónde lo encuentran? Allá, en Siberia. ¿Cómo es posible esta explicación? El diluvio de agua. ¿Y dónde se fue toda esa agua que Dios trajo aquí a la tierra? Montaña de hielo, dice en el libro de Salmos. ¿Sí se entiende? Montañas de hielos de 3.000 metros de altura. Vamos a leer aquí un versículo. Dice así. Leemos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero significa que publica, que hace saber en voz alta algo. Dice que Noé pregonó, anunció el juicio durante su tiempo. Y la gente no ha prestado atención. Hoy también se anuncia por medio de la palabra que hay juicio después de la muerte. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, dice Jesús, explica, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, después del diluvio de agua, la gente otra vez empezó a poblarse, los hijos de Noé. Y otra vez Dios juzgó a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que estaba lleno de pecado de fornicación, adulterio y de homosexualidad. ¿Y qué hizo en esas 2 ciudades? Hizo caer fuego y azufre y los quemó completamente. Y Jesús dice, también, de esa manera, dice aquí, vamos a leer este versículo, que dice, más en día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí. Trajo fuego y azufre, juicio por el pecado del hombre. En el tiempo de Noé también trajo juicio por el pecado del hombre. ¿Qué era el pecado del hombre? No más tener su mente, su corazón puesto en ¿dónde? En las cosas de la carne.
Dios ha creado al hombre y puso espíritu, pero ese espíritu está muerto delante de Dios. Tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Pero la gente no tiene interés en eso. ¿En qué tiene interés? Comer, beber, vestirse, construir su casa, comprar terrenos, plantar, cultivar, vender y comprar. Ese era el pecado más grande delante de Dios. Ese es el pecado más grande. ¿Qué es eso? La ignorancia acerca de ¿qué? De su espíritu, su alma. Dios es espíritu y el hombre ha sido creado a la imagen del espíritu. Entonces, si el hombre no tiene interés en las cosas del espíritu, ese es el pecado más grande que el hombre puede cometer. Por eso, Dios trajo estos juicios. Miren lo que dice Pedro aquí. Vamos a leer juntos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí dice, poniéndolas de ejemplo, dice. ¿Qué cosa? El juicio de Sodoma y Gomorra, el juicio en el tiempo de Noé, el juicio del pueblo de Israel, el juicio del huerto del Edén. ¿Qué es eso? Ejemplo. ¿Acerca de qué juicio? Del juicio que va a venir después. Mañana vamos a aprender acerca de eso, mañana. Acerca de ese juicio que está presente después de la muerte. Si estos 4 juicios que hoy vimos, porque no tenemos más tiempo de ver más cosas, fue verdadero y fue ejemplo del juicio que aún no ha llegado. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Si fuésemos personas sabias, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué dicen ustedes? Dios le advirtió a Noé que él iba a traer juicio, ¿verdad? Y Noé se preparó, pero la demás gente no se preparó. ¿Qué debería hacer una persona que realmente conoce que hay un juicio después de la muerte? La persona sabia. Mire, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, vamos a ver estos últimos versículos, dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios nos ha mostrado estos ejemplos de juicios. Y aquí dice, el avisado, ¿quién es el avisado? El que es listo. ¿Sí se entiende? El que es listo, el prudente. Dice, ve el mal. ¿Qué mal vemos nosotros por medio de la palabra de la Biblia? ¿Qué mal vemos? El juicio después de la muerte. Y luego, ¿qué dice? Si uno es avisado muy listo, se esconde. ¿Qué es esconderse? Hay que buscar esa manera. Nacer de nuevo es esconderse. ¿Sí se entiende? Nacer de nuevo. ¿Qué es esconderse? Tenemos espíritu, decía que es la lámpara, ¿verdad? Hay que echarle aceite, pero ese aceite viene de Dios por medio de la palabra de Dios. Eso es esconderse, tener aceite, volver a nacer por medio de la palabra de Dios. Por eso aquí también dice así, mas los simples que dicen, sí, juicio, está bien, y uno sigue viviendo. ¿Quiénes son ellos? Simples. Simples, en otras palabras, son necios. Dice que pasan y reciben el daño. También la Biblia dice, el sabio, el inteligente, el prudente, teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Por qué? ¿En quién cree el insolente, el engreído? En sus pensamientos. En sus propios pensamientos. Por eso aquí dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Por qué teme? Porque ha visto ejemplos de juicio y sabe que después de la muerte va a haber juicio. Pero dice el insensato, el que dice, pues sí, que haya juicio, yo aún así no le creo en nada. Se muestra insolente y confiado. ¿Por qué confiado? Porque está muy confiado ¿en quién? En sus propios pensamientos. Vamos a ver un último versículo hoy y leemos juntos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí entiende lo que dice? El pensamiento de Dios es mucho más alto que el pensamiento del hombre. ¿Saben qué tan grande es el cerebro del hombre? Así chiquitito. ¿Y el pensamiento de Dios? No es comparable. Seguramente en el tiempo de Noé la gente pensaban ellos, si llueve me voy allá al cerro alto y vivo. Así seguramente la gente pensó. Pero la Biblia dice, el pensamiento de Dios no es el pensamiento como del hombre. Por eso, por medio de la palabra de la Biblia, hay que encontrar, todos tienen que encontrar de qué forma uno puede entrar al reino de Dios. ¿Qué dice en la Biblia? Hay que nacer de nuevo, por medio de la palabra de Dios. Mañana y pasado mañana vamos a seguir aprendiendo acerca de eso. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo este espíritu mío que está muerto delante de Dios por los pecados y delitos puede nacer de nuevo? Falta ver eso, muy muy importante, ¿sí? Entonces vamos a terminar aquí hoy y vamos a orar juntos. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido diferentes ejemplos de juicio que tú has traído sobre este mundo. Que ninguno de nosotros perezca en ese eterno infierno, como ha sucedido con muchas personas en el pasado. Queremos nosotros ser como Noé, prepararnos. Ayúdanos para que nuestros pasos estén presentes en estos 2 días que faltan de este seminario de la Biblia. Ayúdanos y protégenos. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber atendido.